Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Masters Yucatán. Hoy nos encontramos en el Consulado General de los Estados Unidos en Mérida, con nuestro invitado especial David Micó y pues la compañía esencial de la maestra Rosario Sierra, el maestro Jordi Abraham y el licenciado Fournier. Le pediremos ahorita a la maestra Rosario que lea una breve reseña del currículum del invitado. Muchas gracias, muy agradecidos de verdad nuevamente. Cónsul, es un placer, es un privilegio. Uno de los países más importantes para México son las relaciones con los Estados Unidos y de verdad, no solamente en equipo, sino en lo personal, le agradecemos muchísimo que nos atienda. Su trayectoria es maravillosa. Voy a empezar por la parte académica, porque siempre la maestría y la licenciatura en Relaciones Internacionales pues fue de donde nació su perfil de internacionalista, y desde ahí viene una raíz de la Universidad de Washington, y también tiene estudios superiores en la Defensa Nacional, que seguramente nos comentaban por aquí que es hace poco, es reciente su preparación. Pero yo quiero imaginar, yo como maestra, debe ser importantísima esa construcción de la defensa nacional. También en su currículum, bueno, ha estado en unos brincos sensacionales de Asia Central, ¿no? En Uzbekistán, estuvo en Kiev, estuvo en Ucrania, pero esa parte de Centroamérica tan compleja y tan diferente a Asia Central, bueno, empezó en El Salvador y aquí lo tenemos en México muy favorablemente, un currículum, bueno, impresionante, y le agradezco de verdad nuevamente. No acabaríamos con sus reseñas, sus intervenciones en el gobierno norteamericano, pero seguramente muy de una gran confianza de ese gobierno para tenerlo en un país. Y más adelante luego nos platica dónde se va, pero muchísimas gracias. Iniciamos con las preguntas. Una carrera vasta en verdad. Muchas gracias, maestra. Pues yo le preguntaría, cónsul, y perdón por la redundancia, pero como cónsul, ¿cuál es su función en la península de Yucatán? Pues ante todo, bienvenidos. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablarles un poquito de lo que ha sido, un poquitito de lo que viene. Y sí, empezando con lo que es la función de un cónsul o del cónsul de Estados Unidos en Yucatán. Un cónsul, esté donde esté, es el representante de su gobierno ante la gente de ese país en el que está y también ante sus connacionales. La principal función, diría yo, de este consulado es pues precisamente esa, ¿no? El velar por los estadounidenses que visitan a esta parte de México. Cada vez más, el último año pensábamos que pues alrededor de los 8 millones puede que lleguen a la península, muchos evidentemente en el estado vecino, pero cada vez más también llegando a Yucatán. Y por ahí es la principal actividad, ¿no? Pendiente de sus necesidades y de apoyarles cuando surgen incidentes, y también en lo cotidiano, las renovaciones de pasaportes, ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, mencionaba representación de un gobierno ante el pueblo local. Aquí sobre todo hablamos ya de temas de visas, ¿no? La oficina sirve esa función de atender las solicitudes de visas de los mexicanos de la región que quieren ir a Estados Unidos. Y luego, sin tener menos importancia, igual de importante, es pues ya el enlace con las otras instituciones del gobierno de Estados Unidos, con la embajada y con todas esas funciones. Ahí hemos hecho mucho trabajo, por ejemplo, tratando de estimular el intercambio académico, el intercambio comercial y ese tipo de cosas que ayudan a fomentar las conexiones entre esta parte de México y Estados Unidos. Maestro, sabemos que hay diferentes tipos de agentes diplomáticos. ¿Nos podría ilustrar, por favor, sobre las diferencias, por ejemplo, entre un embajador y un cónsul? Pues diría yo que el embajador es, evidentemente, el jefe de misión en toda la misión, es el representante personal, no solo del gobierno, sino del presidente de Estados Unidos ante ante el país en el que esté, y por consecuencia pues tiene la responsabilidad plena de todo lo que ocurre en el país. Y el cónsul pues tiene una circunscripción mucho más limitada, en este caso pues siempre en coordinación y bajo las instrucciones del embajador, y trabajando con un enfoque más regional y más, diría yo, enfocado en, como decía antes, en el intercambio pueblo-pueblo y en las cosas cotidianas de la gente, de alguna forma, ¿no? Por así decirlo. Maestro, ¿de qué manera el consulado a su cargo se coordina con la Embajada de los Estados Unidos en México? Sí, pues como decía, bajo las instrucciones ¿no? y en coordinación casi constante. Pues yo diría que alguien en este consulado cada día habla con una contraparte en la embajada, porque
tenemos una visión global de lo que es el trabajo que hacemos todos los consulados en México. Como sabrán, son 9, cada uno atendiendo las peculiaridades de esa zona, pero en coordinación. Entonces, pues sí, hablo yo regularmente con gente en la sección consular de la Embajada en México, en gente de la Oficina de Coordinación de Asuntos Consulares y en los otros departamentos. En temas de educación, por ejemplo, pues mucha coordinación con nuestros compañeros en México, que nos han ayudado a hacer las conexiones entre universidades de acá con universidades en Estados Unidos. Muy importante la parte académica, ¿verdad? En ese sentido, el perfil de cónsul, ¿usted cada 3 años se actualiza académicamente? ¿Hay alguna preparación extraordinaria que continúa ya siendo cónsul? Pues ahí la preparación es en el día a día, en el seguir muy de cerca lo que ocurre en el mundo. Pues muchos de los compañeros sí que compartimos suscripciones, ¿no?, a las revistas de asuntos internacionales en muchos casos, y de vez en cuando tenemos la suerte, como tuve yo hace un par de años, de volver a la universidad y dedicarle un año completo a actualizarse exactamente, hacer una recarga intelectual. En la Universidad Nacional de Defensa fue una experiencia maravillosa que me sirvió mucho para ponerme al día, ¿no?, en temas teóricos, porque los prácticos pues los vives todos los días, evidentemente, y son gran escuela también. Maestro, ¿cómo considera que debe ser idealmente la relación entre México y los Estados Unidos? ¿Cómo considero? Pues más que prescriptivo, me gustaría ser descriptivo. Creo que es una relación inmensamente rica, multidimensional, en lo complejo de 2 países tan cercanos, con tanta frontera compartida, con tanta historia compartida. Evidentemente va a tener muchos carriles, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que es una relación inmensamente rica, una relación que es cercana, compleja, que he tenido el privilegio de estar involucrado en ella y de ver pues los buenos días y los malos días. También los hay complejos, evidentemente, pero al final del día se nutre mucho de un acercamiento que se da, ¿no? La embajadora decía, somos aliados, compañeros, pero también familia y amigos, y es cierto. O sea, eso es lo que creo que nos ayuda día a día a salvar esos momentos difíciles que de vez en cuando también se dan. Bueno, ahora iremos a una breve pausa, no le cambie, seguimos en Masters Yucatán. Contar con información sobre métodos de anticoncepción y educación sobre sexualidad previene embarazos en las niñas y las adolescentes. La prevención del embarazo es un derecho sexual y reproductivo. Pongámoslo en práctica. Es tu cuerpo, tú decides. Por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. El mundo cambia a cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú, ya tomaste la tuya? Comunique Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Nos vemos por Comunique Channel. Bueno, hemos regresado a Masters Yucatán. Seguimos con las preguntas con el invitado David Micó. Y bueno, cónsul, me gustaría saber cómo se da esta coordinación y comunicación entre las autoridades mexicanas y el consulado. Sí, pues yo diría que de una forma muy fluida, ya bastante trabajada, en el sentido de que estamos acostumbrados a ello. Como comentaba al principio, la preocupación principal es la protección a los connacionales, en el sentido de ayudarles, ¿no?, cuando tienen algún percance, algún incidente, explicarles los procesos locales y cómo resolver su tema. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha colaboración con las diferentes autoridades que están involucradas en eso. Mucha colaboración con autoridades de seguridad, con autoridades de sanidad, y es fluida y directa. Y es un poco diferente a la que se ve en la embajada, donde también es fluida y directa, pero de una forma más formal a nivel gobierno a gobierno. En este caso casi siempre es para resolver algún tema de un ciudadano. Maestro, conocemos de su trayectoria diplomática en países como Uzbekistán, Ucrania y España.
¿Qué aprendizaje se ha llevado de estas experiencias? ¿Qué aprendizaje? Pues que el mundo es muy grande y que cada lugar es un micromundo en sí. Y pese a lo diferente de cada lugar, y no se puede negar, ¿no?, que existen diferencias culturales que imponen y que una vez uno aprende a apreciarlas te permiten hacer tu trabajo plenamente bien. También que hay una cosa esencial entre humanos que nos une mucho, ¿no? Ese llegar a un Uzbekistán que al principio nos parecía tan distinto, por la herencia soviética, por la herencia musulmana, por esa historia con el imperio de Genghis Khan y los mongoles, las ligas con Turquía, pero luego en el día a día del trato con el uzbeco pues es muy parecido al día a día, las inquietudes cotidianas de cada quien son así. Lo que te das cuenta es que aprendes mucho de ti mismo en cada uno de estos destinos, ¿no? Le comentaba a alguien hace un tiempo que cada experiencia es como estar en el circo, en esa casa de los espejos curiosos, y que cada cultura con la que interactúas te da un reflejo diferente de quién tú mismo eres. Sí. Entonces es un poco, cada lugar encuentras la esencia que todos compartimos, encuentras lo fascinante de lo diferente que son todas las culturas y lo enriquecedor que es ese compartir, y luego te encuentras a ti mismo en un entorno diferente y cómo reaccionas de forma diferente. Súper estimulante, la verdad es que es muy, sí. Y hablando de ese cliché y esa experiencia, su acento muy español, me encantaría que nos comentara ese origen, esa hermandad que tiene con México, porque una de las preguntas era si se ha adaptado a la cultura mexicana, pero ahora yo no sabía, pero que conozco sus raíces españolas, más feliz me siento de estar cerca. ¿Nos puede platicar cómo adaptó esa cultura a andar por Europa y aterrizar aquí en Mérida? Sí, aterrizar en Mérida, la verdad es que creo que lo dije cuando llegué, que era un sueño, y la verdad es que todo lo que yo esperaba se ha hecho realidad y más. Pues el acento delata ese de origen español, no tan lejano. Mi padre es español, yo nací en España, ahí viví los primeros años de mi vida, mi madre es estadounidense, por eso el país que represento y esa conexión. Pero venir a México, de donde es mi esposa, entonces por ahí más todavía, me siento conectado con la cultura mexicana, y también me siento conectada con la cultura yucateca dentro de lo macro de la cultura mexicana. He tenido la fortuna de llegar a pasar comidas de fin de semana con familias grandes y que me recordaban mucho a mi propia familia en España, entonces me sentía pues literalmente como en casa. Igual esa proximidad con los amigos y las amistades que tanto facilita las cosas a veces y tanto las complica de vez en cuando, pero ha sido fabuloso, y creo que ha sido el destino, y me han gustado todos mucho, pero donde desde un principio me sentía como que aquí conecto y puedo hacer más cosas, porque muy importante para cualquier cónsul es conocer de dónde viene y también cuanto antes conocer a dónde llega, para poder servir de puente de una forma muy constructiva. Y aquí pues creo que he tenido esa posibilidad gracias a que la gente también me ha recibido muy bien, ¿no? Entonces, por ambas partes muy bien. Maestro Micó, en este andaje de donde ha visitado diversos países, donde ha realizado pues como funciones diplomáticas, ¿alguno que le traiga algún recuerdo, alguna anécdota que le haya marcado en algún país o en algún periodo en específico, que nos pueda compartir? Algo que no se le olvida nunca y siempre lo comenta de todo este andaje que ha realizado. Pues no lo sé, pero ahora lo primero que me ha venido a la mente, comentaba yo de lo exótico de Uzbekistán cuando llegamos. Recuerdo llegar a nuestra casa vacía, como siempre estás cuando llegas. Esa necesidad de hoy estaría bien un refresquito, tengo que ir a la tienda, no sé dónde está la tienda más cercana. Resulta que estaba a una cuadra, pero ya era de noche. Dices, bueno, pues aquí estamos y hace falta, así que vamos a darle el caminito. Ese paseo por ese caminito oscuro, que un poco era metafórico de a dónde he llegado, y luego llegar a una tienda sencillita, un mini súper de la esquina, como se encuentran aquí también, y pues entras, los productos son desconocidos, pero del otro lado del mostrador, inmediatamente la bienvenida y la cara muy amable, con la mano en el corazón del tendero uzbeco, con una salam aleikum muy
que tranquilizó mucho, porque era esa conexión automática del, ok, este señor está aquí para, pues, tiene refrescos y evidentemente está abierto a este intercambio. Es un detalle que luego en el transcurso de mis 3 años en Uzbekistán vería yo repetido, esa recepción positiva al que viene de fuera, porque es parte de su cultura de la ruta de la seda y de recibir al que viene de fuera, y también una reverencia por lo sencillo de la vida, ¿no? Me acuerdo que era el agua, el pan, eran cosas muy importantes para ellos, y son detallitos que se te quedan, y pues es la primera, el Assalamu alaikum de bienvenida de aquel señor es lo que se me ha quedado, como dije, voy a estar bien, es lo que recuerdo que pensé en ese momento, y todo estuvo bien. Qué maravilla. Bueno, hemos llegado a una sección que le da sabor al programa, que se llama De cara a la verdad, con Guillermo Fournier. De cara a la verdad es una sección sumamente interesante, un espacio donde se habla de frente y sin rodeos. Señor cónsul, a continuación le enlistaré una serie de palabras a las que usted responderá con lo primero que se le venga a la mente de una manera puntual y concisa. Cuando usted esté listo. Vamos allá. Venga. Estados Unidos. Grande. América Latina. Hermana. Globalización. Inevitable. Matías Romero. Formativo. Y Lincoln. Migración. Natural. Origen. Diplomacia. Cotidiana. Política. Poco apreciada. Y al mismo tiempo sobredimensionada. Yucatán. Afortunado. TLCAN. Actualizándose. Respeto. Esencial. ONU. Promesa. Barcelona. Més que un club. Cooperación. Esencial. Fundamental. Trump. Presidente. Washington. Estudios. Universidad. Muchas gracias, cónsul. A ti. Muchas gracias. Nos vemos y ahora también nos leemos. Existen 6 tipos de violencias contra las mujeres: económica, física, patrimonial, psicológica, sexual y feminicida. Consulta la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado en yucatán.gov.mx. Identifica, denuncia por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Bueno, estamos de regreso en otra sección de Masters Yucatán con nuestro invitado David Micó. Cónsul, ¿por qué considera que hay cada vez mayor extranjeros en la península de Yucatán, pues, que se vienen a vivir aquí? Pues creo que, como ya dije antes, para mí fue un sueño, para muchos se están dando cuenta de las muchas bondades que hay, ¿no? Es un lugar bien conectado ya, con una cantidad de atractivos naturales, culturales, históricos excelente,
y creo que la gente se va dando cuenta de eso, ¿no? Me comentan muchos de los estadounidenses afincados en Mérida, pues que oyeron de otros que habían tenido la experiencia y que les había gustado. Y ya oigo más historias de gente que estuvo de paso en un viaje turístico por Quintana Roo y vino para acá y descubrieron algo que no se esperaban, pero que les gustó mucho. Y creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Es algo que se ha descubierto y que se está abriendo. Y luego, aparte, que cuando llegan aquí la recepción que se les da ha sido muy positiva. Casi todos me comentan eso, ¿no? Que la calidez de la recepción local pues compensa el calor que sufren en los meses calurosos del año. Pero sí, aquí encuentran un poco tranquilidad y promesa, ¿no? Para muchos eso es lo que buscan, los que vienen jubilados en la ciudad, pero otros pues aventura sana, es lo que diría yo en algunos casos, ¿no? Y creo que es por eso, porque la gente que ha tenido una experiencia positiva y la ha comunicado, y eso invita a que más quieran participar de lo mismo. Maestro Micó, ¿tiene el Consulado General de Mérida relación con otros cónsules de distintos países? Sí, no, absolutamente. Y yo diría que muy sana, y para mí, yo me siento muy afortunado de tener esa relación con ellos. Desde los primeros días de mi llegada, el cuerpo consular pues, me arropó, recibió, y hay una pues, comunicación, porque al final del día, sea uno cónsul de carrera o cónsul honorario, y con todo y que hay diferencias en los particulares de las funciones, pues intereses son similares, ¿no? Las grandes líneas de la labor son parecidas, el velar por los connacionales y facilitar pues, conexiones entre el país representado y el país en el que uno está. Entonces sí, yo diría que existe un activo cuerpo consular con quien he tenido mucho el gusto de interactuar, de intercambiar opiniones. Destacaría una diferencia, uno como cónsul de carrera pues es parte de la burocracia de su país, tiene acceso a esos recursos, a esas limitantes también, mientras que un cónsul honorario, al no ser parte de la burocracia de su país, pero al ser alguien del destino, pues tiene otros recursos y se prestan mucho a intercambio. Ellos conocen muy bien el lugar y pues a mí me hayan ayudado mucho mis compañeros del cuerpo consular a entender mejor las dinámicas del Estado y de la península y por eso les tengo mucho aprecio. Muchas gracias. Otra vez, regresando un poquito al campo académico, muy rápidamente, ¿qué referentes diplomáticos históricos tendría usted de su país? Le pongo un ejemplo. En México tenemos a la doctrina Estrada, quienes estudiamos relaciones internacionales, Benito Juárez. ¿Usted qué referentes históricos de su país tendría para la diplomacia? Wow, esto es como volver a clase, sin pensar en... pues siempre... a ver, esto es un poco como si es como clase. No voy a hablar mucho de doctrinas, más bien me iría pues a algunos nombres propios, aunque más bien estoy pensando en Benjamin Franklin, siempre es un referente, y aparte queridísimo en muchas partes, evidentemente, pero si pasamos de aquella diplomacia que era tan personal en su momento, en la que el diplomático era casi el único representante de su país en otro lugar y donde esa relación personal era tan importante y lo que esa persona aportaba, luego creo que pasamos a una época. Recuerdo en las clases de historia diplomática en la universidad un profesor que nos hablaba mucho con detalles así vívidos de las experiencias en episodios dramáticos de la historia europea, en particular estoy pensando, donde pues nos hablaba de estos grandes tratados y las conexiones, la complejidad del sistema de tratados, pero luego pues al fin de cuentas él narraba el episodio personal, ¿no? Que me vuelve a, ya aunque sea más compleja la relación, al final del día es una cosa personal, y luego eso me transporta a mi experiencia de los últimos 22 años, que es, aunque se estudia en los grandes momentos, el trabajo diplomático en realidad es un trabajo de día a día. Es un trabajo y de muchos, es un trabajo, pues más allá de la real, o sea, la realpolitik ahí está, pero yo creo que la real diplomatie es la que hacemos todos los días. Y con eso creo que el mundo actual en el que vivimos, donde cada vez hay más gente de cada país en otros países, implica que cada vez más estamos involucrados en la diplomacia sin saberlo. O sea, el que es diplomático lo sabe y tiene esa función y capacitación y formación, pero, wow, o sea, ¿cuánto hacen por la impresión que tiene un país de otro el que viene de turista, el que viene para trabajar, el que viene para hacer un intercambio académico? Mucho, ¿no? Entonces, lo que es cotidiano
para nosotros, que es labor de día a día de trabajársela. Luego también está apoyado mucho por pues no trabajo ya, pero la experiencia, ¿no? de tantas otras personas haciendo su labor de representar a su país cuando viajan a un tercero. Cónsul, ahora que menciona el tema de los turistas, ¿qué consejo le daría a los turistas estadounidenses que vengan a visitar o bien a vivir a la península de Yucatán? Pues al que se lo esté pensando, que se decida y que aproveche. Exacto, ¿no? Que sí, que lo haga y que busquen la oportunidad de conocer más allá de lo obvio, porque hay un montón de lugares fabulosos, casi secretos, muchos lo son. Me consta que no he tenido oportunidad de conocer mucho de lo fabuloso que hay, pero que se den la oportunidad, que vengan, que conozcan primero lo monumental y evidente, y luego que a través de la gente que conozcan a la cultura local y a los secretitos que hay por ahí también. Bueno, hemos concluido con el programa de hoy. Le agradecemos mucho esta entrevista, cónsul David Micó. Los esperamos en la siguiente transmisión aquí en Masters Yucatán.